Ok, te lo tengo que decir, no te enojes conmigo, enójate con Dios. Cuando yo vivía en Uruguay, en la ciudad de Salinas, en Canelones, concurría a una iglesia católica porque era católico. Y así fue prácticamente hasta los 18 años de edad. Pero en esa misma iglesia tuve una experiencia sobrenatural con Dios y con su Espíritu Santo cuando tenía aproximadamente 10 años de edad. En esa iglesia literalmente Dios me habló y me dijo el Espíritu Santo, teniendo yo 10 añitos de edad. Entré a la iglesia un día domingo antes de la misa y sentí una palabra que me dijo: ¿a quién buscas? Como era niño, miré para todos lados y no vi a nadie. En el fondo de la iglesia, que era grande, estaba el cura con su monaguillo preparando para la misa. Y agarré y pensé dentro de mí: y en una iglesia, ¿a quién voy a buscar? Y la voz me habla de nuevo y me dice: ¿buscas a Dios? Aquí no está. Bueno, desde ese momento hasta los 18, por religión y por cultura, seguí siendo católico. Aparte, era lo único que conocía en aquel entonces. Donde yo me crié, un balneario muy pequeño, solo existía la iglesia católica y una secta que andaba por ahí que no sabía que era una secta, pero sabemos que algo bueno no era, que eran los testigos de Jehová. Bueno, en aquel entonces. Recién en los 18 años fui a una campaña evangélica llamada la Carpa de la Amistad, que no sabía que era una carpa evangélica ni que era una campaña evangélica, simplemente para mí era una carpa que decía la amistad y había música cristiana, y me acerqué a escuchar y entré en la carpa. Ahí me encontré con Jesús. Lo acepté como mi Salvador a través de la invitación que hizo un pastor al predicar, que tampoco ni sabía que era un pastor, para mí era un hombre vestido de traje, nada más. Pero acepté a Jesús como mi Salvador. Y desde ese entonces fui evangélico. Pero la iglesia que auspiciaba esa campaña era una iglesia bautista, unificada con una iglesia Asamblea de Dios. Entre los dos habían traído unos misioneros evangelistas de Armenia, a Uruguay Maldonado. Y fue allí en Uruguay Maldonado que empecé a asistir a la iglesia bautista. Y déjame decirte que la iglesia bautista tiene a Jesús, aman a Jesús, pero no enseñan toda la verdad. Cuando digo que no enseñan toda la verdad, ¿a qué me refiero? La iglesia bautista tradicional no habla del Espíritu Santo, no enseñan a que el Espíritu Santo se puede recibir como dice la palabra en Hechos. No creen en la sanidad divina tampoco, pero sí enseñan la Biblia del Antiguo Testamento completa. Fue entonces que después, más adelante, en la misma ciudad, me cambié de iglesia porque el pastor que nos dirigía a nosotros, que era joven, orando recibió el Espíritu Santo y lo echaron de la iglesia. Después de ahí empecé a ir a las iglesias Asambleas de Dios hasta llegar a tener un encuentro vivo y directo con Dios en experiencias en las iglesias Asamblea de Dios y más después en la iglesia pentecostal, donde me capacité hasta llegar a formarme como pastor y ser separado como ministro e incluso con formación teológica en el Instituto Bíblico Sudamericano de Buenos Aires. Bueno, entonces te quiero decir de que realmente Dios sí existe, Dios sí habla y Dios es real, pero en la Iglesia Católica no está. Y en algunas iglesias gozas de Dios, de su salvación, de su amor, de su misericordia, de su perdón, pero no gozas de la plenitud, sino le dan lugar al Espíritu Santo como Él se merece. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, es mi oración. Te habló tu amigo, el apóstol Julio Limber Lairioy, y capellán en ejercicio.